Amén. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Amén. Muy bien, vamos a orar porque el Señor nos guíe nuevamente. Señor, muchas gracias en este momento que nos hemos reunido por su voluntad, que nos tiene aquí con su voluntad preciosa, la bendición de usted. Señor, que nos trae para oír este mensaje de su palabra, para ser guiados, enseñados, conducidos, Señor, en el camino del bien, camino de verdad. Señor, gracias por este momento que nos permite estar aquí. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, entender, para poder recibir tu palabra, Señor, con gozo y con mucha alegría. Pedimos, Señor, que nos bendiga a todos, a cada uno por igual, y los que no están acá, Señor, de igual manera los pueda bendecir. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. El tema va a ser, hermano, el afán y la ansiedad. Ya tres versos leímos que el Señor dijo, no os afanéis. El versículo 25 y el verso 31 dice, no os afanéis también. Y el verso 34 igual vuelve a decir, no os afanéis. Así es que vamos a hablar hoy de ese afán y la ansiedad. Y podemos ver que el Señor está aquí prohibiendo, fíjese la palabra, prohibiendo que como hijos de Dios, el pueblo de Dios se afane y tenga ansiedad. No es una meramente decisión personal como hijos de Dios, sino que nos lo están diciendo en una palabra con imperativo, con una orden. Es un imperativo que está dando el Señor Jesús diciendo, no se afanen, les ordeno que no se afanen. Estas escrituras son para los hijos de Dios. Todo este contexto de Mateo, desde el Sermón del Monte, el capítulo 5, nos enseña el modelo, cómo ser hijos de Dios, cómo ser cristianos, cómo ser pacificadores, cómo ser de un corazón quebrantado, cómo ser contrito de espíritu y todo lo demás que tenemos en el contexto. Y a la parte que hemos llegado, el Señor, después de haber dado bastante enseñanza, bastante disciplina, cómo tenemos que vivir si somos la luz del mundo y la sal de la tierra, llega a este momento diciendo, les doy una orden, no quiero que se afanen, ni que vivan angustiados, ni que vivan desesperados por las cosas de este mundo, y aún más, por lo que tenemos como necesidad prioritaria como seres humanos, el vestir, el comer y el beber. Son cosas que toca aquí unas fibras muy íntimas al corazón del ser humano, porque nos pueden decir tal vez muchas cosas que no nos duela, pero ¿quién quiere andar sin comer o quién quiere andar sin vestir o quién quiere andar sin tomar bebida? Y es algo que nos va a llamar el Señor de esta manera la atención con una orden para que entendamos que no es si queremos, sino que es un deber, es un mandamiento más de la palabra del Señor en los labios de Jesús.
Y Jesús dijo muchas veces, el que me ama guarda mis mandamientos. No solamente estamos hablando de los 10 mandamientos y cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento, sino en la doctrina del Señor Jesús, cuántos mandamientos y cuántas ordenanzas no nos dejó. ¿Cierto? Muy bien, que vemos en el Sermón del Monte muchos mandamientos del Señor. Y vamos a ver cómo esto tiene una línea desde el verso 5 hasta aquí. Todo esto es una línea, un conjunto de enseñanzas que están apegadas unas a otras. ¿Y por qué el Señor quiere que no nos afanemos? ¿Por qué el Señor quiere que no estemos desesperados por el día de mañana y por las cosas materiales que aún necesitamos? ¿Por qué quiere eso? Porque nos va a enseñar hoy que si lo hacemos estamos cometiendo un pecado muy grande. Un pecado, hermanos, que es tan grande que puede afectarle a un cristiano a tal grado que hasta pierda o se enfríe. No dije que pierda totalmente, no perderá su salvación si es salvo, pero que pierde ese amor hacia Dios, y aquellos que no son salvos, por tener el afán en estas cosas, no alcancen la salvación. Esa es la palabra más correcta, porque un salvo no pierde la salvación. Pero esta carta, esta enseñanza, por eso es dirigida al Hijo de Dios, para que comprenda y no entre en esa misma tendencia de lo que hace una persona que o no es cristiano o es un cristiano entre comillas. ¿Qué vemos de contexto? Por ejemplo, el Señor nos quiere enseñar que Él está yendo a la raíz del problema para sacarlo a luz, cortar la raíz de ese problema y darnos la solución a ese problema. Por ejemplo, ¿qué vemos en contextos en capítulos anteriores? El Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Y qué hace uno cuando hace tesoros en la tierra? Afán, ¿cierto? Voy a la iglesia cuando puedo, cuando tenga tiempo, porque yo tengo que hacer mi tesoro aquí en la tierra. ¿Y qué debo de hacer para no afanarme y hacer tesoros en la tierra? La solución es, haz tesoros en el cielo, ¿cierto? ¿Cómo nos enseñó el Señor de que no solamente se comete adulterio físicamente, sino se comete adulterio en el corazón, ¿cierto? ¿Y qué debo de hacer para no cometer adulterio en mi corazón? Tener un cambio de corazón y tener un corazón de carne, tener un corazón puro, como dijo el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está enseñando que Él va a la raíz, a lo profundo del mal, para que podamos arrancarlo. Y como Él dijo ahí en la parte donde dice, si tu ojo te es ocasión de caer, porque tu ojo es malo, eso que te está haciendo pecar, eso que te está haciendo volver a caer en lo mismo, échalo de ti. Porque mejor es que entres al cielo sin un ojo, que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Que nos enseña el Señor que está yendo a la raíz del problema de la maldad, para que nosotros lo entendamos, lo visualicemos, cortemos y nos da la solución cómo vivir una vida tanto en santidad, en obediencia a Dios, poniendo la mirada en el cielo y libres del afán de este mundo. Es grave vivir, hermanos, en el afán de este mundo, con las consecuencias no solamente físicas, que mucha gente por vivir con tantas desesperaciones por el mañana, por el qué será mañana, qué tendré mañana cuando me ponga viejo, qué dejaré a mis hijos, y con tanto afán que han descuidado sus propias vidas físicamente, y luego por causa de ese afán y la ansiedad viene el estrés, que hoy se conoce como estrés, y de ahí vienen un sinnúmero de males, ¿cierto? Empieza con problemas en la mente, dolor de cabeza, hace rato ya es otra enfermedad, ya tiene alta presión, baja presión, y cualquier enfermedad se empieza a desarrollar, que los médicos dicen hoy en día, todo es por el estrés. Y Dios quiere enseñarnos a salir de esa vida de estrés, pero no solamente por el cuidado físico, por el cuidado de la salud, sino porque también afecta en la vida espiritual. Muy bien. Así es que, hermanos, vamos a ver nuevamente en la escritura del libro de Mateo, capítulo 6, verso 25. ¿Qué dice el Señor ahí? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por esta vida que vivimos aquí.
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y es una pregunta. Lo primero que el Señor nos va a hacer ver aquí en esta enseñanza es que tenemos que aprender a pensar. La solución va a estar para todos nuestros problemas, y esto es como si fuera fe, una fe así, ¿cómo se puede decir? Práctica. No estoy diciendo que así sea la fe práctica, pero esto se va como a ver como una forma de tener fe, haciendo algo práctico. Y aquí el Señor los va a llevar a pensar. Así le hizo ver a los discípulos y así le tiene que hacer ver a cada uno de sus hijos hoy en día. Miren lo que le dice en la pregunta. Dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Cuántos saben que es más la vida que el alimento? A ver, un ejemplo. ¿Tú crees que Dios hizo todas las cosas, el universo y todo lo que existe? ¿Sí lo creemos? Amén. Y que todas las cosas que conocemos que existen, Dios las hizo. ¿Y crees que Dios te dio la vida hoy? ¿Están seguros? Y si están seguros, ¿por qué están preocupados por mañana o por al rato? ¿Qué preocupación tienen? Porque el Señor está diciendo aquí, pónganse a pensar. Usen su cerebro. Esas neuronas cerebrales hay que utilizarlas para que nos ayude en nuestra vida espiritual también. El cristiano no es nada más de todo hacerlo así, algo como que un rito o algo así celestial y me voy al tercer cielo. Tenemos que usar el entendimiento, el discernimiento, el sentido común. Y se mira como una fe práctica aquí. El Señor dice, piensen, a ver, pónganse a pensar un poquito, ¿qué es mayor, qué es más grande? ¿La vida o lo que necesitan para la vida? Lógicamente que es la vida. Y si sabemos que Dios nos da la vida, ¿qué es lo más importante? Antes de tener una ropa para utilizarla, tengo que tener vida. Antes de poder comer a este cuerpo, tengo que estar vivo. ¿Cierto? Y si yo entiendo que es más importante la vida que todo lo demás, si yo confío que Dios fue el que me dio la vida, ¿por qué no confío en Él que me puede dar lo demás, que es más fácil? Si la Biblia dice claramente que Dios nos ha dado a su Hijo, fíjese, un sacrificio vivo, ¿cómo pues no nos dará, dice, con Él todas las cosas? Si ya lo más grande ya nos los dio, ya nos dio la vida misma, hoy en día vivimos por Él, ¿cómo no va a tener cuidado de que necesitamos algo más que es más sencillo, que es más fácil? Muy bien. Así es que esto es para pensar y no nomás decir yo tengo fe, pero no pensamos. No tenemos un pensamiento. Somos haraganes o flojos, hasta no queremos ni pensar, tanta flojera que, ay, ¿para qué pensar? No, tenemos que pensar. Y en esto mucha gente se mira con poca fe porque no quiere pensar. Solamente actúa como un loco y como una persona que no tiene sentido. Y dice, yo vivo de fe y tengo fe, pero ¿qué clase de fe? Si no tiene ni el discernimiento ni el entendimiento para hacer las cosas, nada más utilizando el sentido común. Y aquí Dios nos está haciendo eso, usar el sentido común, que es más valioso. Y le sigue diciendo, ¿y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? ¿Qué prefieres, el cuerpo o el vestido? El cuerpo es más importante. ¿Qué sirve traer un vestido de $150,000 si mi cuerpo está todo enfermo? ¿De qué me sirve, no? O no tengo cuerpo, me falta un brazo, me falta un ojo. ¿Qué es más importante, no el cuerpo? Y si Dios nos dio este cuerpo, que este cuerpo, hermano, es algo tan inteligente que Dios hizo, tan extraordinario el cuerpo humano que Dios ha hecho. Sí, son los animales que los admiramos y todas estas cosas, pero el cuerpo humano es algo increíble lo que Dios ha hecho. Y si Dios dice que es más importante, usted mismo puede entender que el cuerpo es más importante, ¿por qué nos preocupamos tanto más por el vestido? ¿O por qué no confiamos en Dios que si hizo este cuerpo, no puede darnos también lo que el cuerpo necesita? ¿Se entiende? Como dueño, como creador que es de todas las cosas. ¿Y qué más sigue diciendo? Nuevamente, dice, mirad las aves del cielo. Otra vuelta, ponerse a pensar, pónganse a pensar un poquito, miren, observen, volteen para arriba, para el cielo, y miren las aves del cielo,
¿Dónde hay aves del cielo? Donde quiera hay aves, ¿no? Todo el mundo puede ver las aves, hasta los niños. Por ahí el más chiquitillo que anda por ahí, si ve una palomita, de repente se va a poner a verla. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que andamos tan afanados que no tengo tiempo ni para ver los pájaros. Tan desesperado ando que ya me tengo que ir rápido al siguiente trabajo, o rápido todo el día porque no me alcanza el día. No tengo ni un segundo para voltear hacia el cielo y mirar que hay aves. Este es el punto, nos toca ponernos a pensar, tenemos que pensar. Y el Señor dice, miren las aves del cielo, ellos le van a dar una tremenda lección a ustedes. ¿Por qué? Porque las aves del cielo, dicen, ni siembran, ni cosechan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Usted no va a ver que un pájaro se murió de un paro cardíaco o de estrés, no va a ver nunca eso. ¿Cómo andan los pajaritos? Volando, así, como que no importándole quién anda por acá abajo. Andan así, mira, bien desestresados. ¿Usted los ha visto preocupados porque no tienen para mañana? ¿Los ha visto haciendo una casa más grande para amontonar un montón de lombrices diciendo se me va a acabar la comida? ¿Ha visto usted alguna vez una ave así? Y sin embargo dice la Biblia que ellos, ¿cómo viven? Viven tranquilos. No siembran, no cosechan. Viven en paz, viven tranquilos. No están pensando como nosotros los humanos el día de mañana qué va a pasar. Y con todo ese estrés que nos acarreamos diariamente, menos vamos a alcanzar lo que queremos hacer. Y ellos viven en paz y nos dan una gran lección. ¿Sí? Porque saben, o tal vez ni saben, pero aquí Dios nos afirma que Dios las mantiene. ¿Sí? Ahora miren lo que dice, que nuestro Padre Celestial es el que las mantiene. Ni siquiera está diciendo el Padre de las aves. Dios no es Padre de las aves, es Padre de los cristianos. Es Padre de los que han recibido la salvación por medio de la fe, el arrepentimiento y por la obra de Cristo en la cruz. Esos son los hijos de Dios. No dice el Padre de las aves. ¿Se entiende? Lo que está diciendo Dios, tengan confianza ustedes, que ustedes son hijos de Dios. Y las aves que no son hijos de Dios, Dios también se encarga de mantenerlas. Está al tanto de que tienen necesidad, por lo tanto les manda comida en todo el mundo para que tengan que comer. Continuad ustedes que son hijos de Dios. Es una gran ventaja, por eso les termina diciendo, ¿acaso no valéis vosotros más que un pajarillo? ¿Acaso no valen más ustedes? Bueno, pero ¿qué más les sigue diciendo? En el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso significa que si por mucho que trabajemos, o por mucho que tengamos, nos va a servir de mucho cuando nos vayamos de este mundo, o por mucho que queramos esforzarnos, vamos a vivir 5 años más, 1 año más. Absolutamente no. Muy bien, verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Otro ejemplo para pensar, otro ejemplo para poner coco, que las neuronas cerebrales despierten. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Pues no sé exactamente cómo describirle un lirio, pero creo que es algo muy hermoso, ¿verdad? Su exterior, su parecer. ¿Sí? ¿Y qué dice la Escritura? Que ni aun Salomón se vistió con toda esa gloria que tenía y riqueza y todas las telas de seguro de mejor clase. Pero dice que el Señor es quien las viste y quien les hace que salgan así de hermosas. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a hablar un poquito de un contexto acerca de que nos está diciendo que no nos afanemos. No está diciendo de que no debemos de trabajar. No está diciendo de que, porque hay cristianos que se van al extremo, ¿Ha oído usted de aquellos que dicen, no, yo vivo de fe, hermano? ¿Ha oído eso? Yo vivo de fe, porque la Biblia dice, por la fe por el justo vivirá. Y va desde pastores hasta miembros inactivos, flojos, que dicen, no, yo espero en el Señor. No hay trabajo, pero mi fe está en el Señor.
No tengo por qué ir a buscar, el Señor me va a cuidar. El Señor tiene cuidado de mí. Van hasta el extremo, está enfermo, ve al doctor, hermano. Nah, yo tengo fe en Dios. ¿Quién es la ciencia médica? No son nada esos doctores, yo espero en Dios. ¿Se entiende ese tipo de gente? Y yo no voy a ir a trabajar. El Señor dijo que yo dependo de Él y que yo tenga fe para vivir en Él. No, eso no dice la Biblia. Todo hombre tiene la responsabilidad de ir y traer lo necesario, los recursos a su casa, el alimento para que sus hijos, su esposa y todo lo que necesite, porque es un deber que Dios ya nos ha marcado en la palabra del Señor. Es un deber. ¿Cierto, hermanos? Y no es malo ir a trabajar. No es malo ir a traer todas estas cosas. El punto que está tratando aquí es que no estemos afanados por el día de mañana, que si tendré o no tendré, que si acumularé o no acumularé, que no vivamos con esa idea cada día. ¿Se entiende? Al contrario, la Biblia nos enseña claramente que es necesario trabajar. ¿Cierto, hermanos? La Biblia nos enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Pero aún estando con vosotros les dimos la siguiente orden, mandato. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. El que no trabaje, que no coma. Es una ley. Es una ley de Dios. El que no trabaje, que no coma. Y es un principio que Dios dio desde Génesis 3:19. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, no con el de otra frente, con tu frente. Por ahí hay mujeres que no quieren trabajar. No, yo no trabajo porque Dios solamente le dio el trabajo a Adán. ¿Cierto? No dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, traerás el pan. ¿Cierto? Luego vemos los mandamientos. Cuando da el Señor los mandamientos en el libro de Éxodo, también el Señor les dice, igual recordándoles este principio, Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. ¿Qué nos enseña ahí? ¿Que el hombre debe trabajar, sí o no? Sí debe trabajar. Y aquí no aplica esa ley del negrito de... ¿Cómo había una canción? El negrito del batey se llamaba la canción. No sé, lo que ya son viejos de aquí. ¿Escucharon esa canción? Que decía, a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un castigo. Si lo escucharon, hermanos, ustedes que son más viejos, no, ustedes no son de mi tiempo. Decía que el trabajo es castigo. El trabajo no es castigo. El trabajo es algo que Dios nos ha dado desde el principio. No es un castigo. Es una ley de Dios. Es un mandamiento de Dios. ¿Entiendes? Para ellos que quieran hacerse flojos no van a calificar, porque Dios manda al hombre que no sea perezoso, que sea proveedor. Y dijo el apóstol Pablo, si alguien no provee para los de su casa mayormente, es el tal como un incrédulo, o peor que un incrédulo, y ha negado la fe. ¿Entiendes? No, porque sí los hay, hermano. Dentro de las iglesias hay cristianos que, a mí me consta, yo he visto, y desde pastores hasta miembros. ¿Cierto? Hay pastores que dicen, no, es que aquí es donde el Señor me quiere, yo estoy en el llamado, y yo de aquí vivo, y etcétera. Y hacen un montón de argumentos porque igual son flojos. Muy bien. Así es que, mire lo contrario a no ser flojo. Mire lo que nos enseña en Proverbios 6:6. Dice el Señor un consejo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Cómo es la hormiga? Fíjese el ejemplo que nos da. Dice que en el tiempo de siega, ¿qué hace la hormiga? Es muy sabia. Dice que no teniendo capitán y no teniendo líder, dice la cual no teniendo capitán ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su alimento. O sea que se organiza. Mire, y aquí nos dice un consejo, fíjese. Yo sé que diga ese momento que los animales no es la mayor creación como para admirar. Es más grande la creación del hombre que Dios hizo que un animal, ¿cierto? Pero mire cómo Dios utilizó ya animalitos. Ya tenemos el pájaro, las aves del cielo,
los lirios del campo y ahora las hormigas. El Señor está diciendo, sé un poco sabio y aprende de la hormiga, de ese insecto, aprende. No, pero somos más inteligentes. No, en esa área no. ¿Qué está diciendo de la hormiga? Que la hormiga tiene esta sabiduría, que en el tiempo de la cosecha, en tiempo de la siega, ¿qué hace? Trabaja bastante, trabaja duro, trabaja inteligentemente, trabaja organizadamente, y esto sí es para los cristianos que no piensan en el mañana. Con que comamos y muramos hoy, total, mañana moriremos. ¿Cómo era? Comamos y bebamos, perdón. ¿Sí han visto ustedes tipo de cristianos? Gastémonos todo el dinero hoy, total, mañana, ¿qué importa? Dios proveerá. Gente que no tiene sabiduría, no es como la hormiga, ¿se entiende? Pero luego ahí tienen enfermedades y andan llorando porque no tienen ni ir a comprar una pastilla, ¿se entiende? Porque no fuimos sabios, no fuimos entendidos, derrochamos cuando había y luego cuando no hay, ¿dónde agarro? ¿Dónde encuentro? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me ha dejado aquí desamparado? Y le echamos la culpa a Dios luego. Y nos está diciendo la Escritura, sé sabio, aprende de la hormiga, organízate para el día de mañana. No está diciendo que estés afanado por el día de mañana, es muy diferente estar afanado, sino que nos enseña a ser organizados, a ser entendidos. ¿Se entiende? Está joven y fuerte, trabaja bien, honradamente, tiene una relación con Dios, pero usted tiene más capacidad todavía para prevenir. Esa es la palabra, para prevenir para tiempos difíciles. Tiene su ahorrito, tiene usted algo extra cada vez más, tiene hasta el seguro de vida, que no es algo indebido, no es que esté llamando a la muerte ni que se va a morir antes porque usted estaba juntando para pagar un seguro de vida, si se puede. Tal vez no todos puedan pagar un seguro de vida o podamos pagar un seguro de vida, pero si lo tiene, puede hacerlo. Y no le va a hacer un mal a su familia cuando usted se muera, para que ande la familia corriendo porque no tienen ni para el sepelio, ni para el entierro, ni para el velorio. ¿Y cuánto sale hoy un velorio? $30,000, $25,000. ¿Se imagina lo que le dejo a la familia todavía después de que me morí? Un montón de deudas y preocupaciones y cargas. Todo porque yo no pensé cuando yo estaba joven, cuando yo debiera haberme enseñado, así como la hormiga, a ser sabia. La Biblia dice que los padres son los que tienen que guardar para los hijos y almacenar para los hijos, no los hijos para los padres. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, el padre, debe ser sabio y entendido para traer todos esos beneficios al hogar y a la familia. ¿Se entiende? Que no es un afanado, pero tiene conocimiento, tiene entendimiento, tiene discernimiento. ¿Cierto, hermanos y hermanas? Hermanas también, porque luego las hermanas no entienden eso, cuando su marido es algo precavido, entendido, y Dios le dice, hombre de poca fe, no confíes que mañana Dios te puede proveer, hoy gastémoslo todo. ¿Se entiende? Las hermanas a veces como que son muy del tercer cielo, que se van enseguida a volar espiritualmente y no se miran, no razonan, no miran la realidad, no entienden, no tienen capacidad todavía de ver las cosas más entendibles físicamente, sino que agarran una fe como un mito, como que algo sobrenatural, y no hacen de una fe práctica así, de esta manera, como Jesús nos enseña hoy. Piensen nada más, y logrando pensar van a lograr obtener la solución a esto que es espiritual. Solamente por pensar, solamente por observar al cielo, por mirar una ave que nos va a dar un tremendo ejemplo, por mirar los lirios del campo. Ahora, usted dirá, pero a ver, dice la Escritura que Dios le da mantenimiento a las aves. Sí, pero las aves no se quedan dormidas ahí todas las 24 horas del día en el nido esperando que les caigan del cielo los gusanos. Usted los ha visto ahí, ¿verdad que no? ¿Qué hacen? Cada día se van a buscarlo. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar ahí con la panza para arriba, decía alguno, viendo la televisión, esperando a que me llegue la comida? Luego por ahí sacan un dicho, por ahí mal dicho, que una viejita tenía hambre y dijo, Señor, necesito comida. Y unos por ahí muchachos así maldosos dijeron, vamos a engañar a esta viejita loca, dice que tiene fe según ella en Dios. Vamos a comprarle una marqueta ahí, un carro lleno de marquetas, y se lo dejamos a la puerta para que crea que fue Dios quien se lo puso ahí. Y ya le tocaron la puerta y salió la viejita
y dice, Señor, te doy gracias porque hasta los hijos del diablo, Señor, usas para que me den comida a mí. No, tampoco se vaya ese dicho y no quiere ir a trabajar. Vaya a trabajar si es hombre. Y si es mujer, póngase a trabajar también en lo suyo. ¿Se entiende? Enséñese a ahorrar, enséñese a cuidar lo que su esposo traiga. No despilfarre todo ahí como que comamos y bebamos y mañana nos vamos a morir. ¿Quién sabe si va a morar 80 años aquí? ¿Quién le va a dar rato para que tenga usted sus recursos? ¿Se entiende? Si tiene dinero, hasta una criada puede tener rato ahí que le atienda y que le sirva, ¿cierto? Pero si no tiene, va a estar, ¿me entiende? ¿De qué situación, hermanos? Y Dios no quiere que seamos así. Muy bien, sigamos adelante. Así es que el pensamiento, el pensar nos va a llegar a tener una buena fe. No ser cristianos que ni siquiera pensamos. Muy bien, ¿qué más sigue diciendo? Por otra parte, hermanos, mire, cuando nosotros desobedecemos a este mandamiento que el Señor nos ha dado, pues vamos a la escritura en Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. De por ahí este es uno de los males por cual no hacemos esto que Dios nos demanda, por falta de fe. Pero hoy no voy a hablar de eso, hoy va a ser, o es para otro día. Muy bien. Y dice nuevamente 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes los buscan, hermanos? ¿Quiénes? Ay, ¿te tienen tanto miedo para hablar? Gentiles, y otras palabras, pecadores, gente que no conoce a Dios. Ahora nosotros vamos a buscar lo mismo que la gente que no conoce a Dios. ¿Qué es eso? Eso es una afrenta a Dios y eso es cometer pecado, una infracción a un mandamiento de Jesús. Y la Biblia dice que cualquiera que quebrantare un mandamiento ya es infracción a toda la ley. Cometer este pecado de afán, estamos pecando contra nuestro Dios, como lo hacen los gentiles. Que diga, hermano, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia porque usted sabe, hermano, el trabajo es trabajo. Y mi familia es mi familia primero. Y mi carro que tengo que pagar es primero. Y yo tengo en planes comprar una casa y eso es primero. Cualquier hombre que se diga ser cristiano y vive así, no es cristiano. Actúa como un gentil. ¿Se entiende? No tiene sus cosas bien puestas como prioridades. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esto se convierte en una afrenta hacia Dios. Si ya confesamos y creímos que Dios es el que da la vida, que es más importante el cuerpo que Dios creó y que vale mucho más que cualquier ropa de marca y que cualquier bebida por muy fina que sea. ¿Se entiende? Y si todo lo demás que este cuerpo exterior pueda llevar, alhajas y lo que usted quiera ponerlo para que se mire más bonito, nada vale más que lo que Dios hizo. Pero cuando dudamos de que Dios nos puede dar el sostenimiento para vestir el cuerpo y para nutrirlo, para darle lo que necesita de comida y bebida, estamos afrentando a Dios y decimos, tengo que trabajar porque yo soy quien visto este cuerpo. Yo soy quien le suplo lo que necesita este cuerpo. Y vivo así porque yo trabajo, yo lo cuido y yo lo protejo a este cuerpo. Eso estamos diciéndole a Dios. Imagínese que un niño le preguntara a usted, mamá, papá, ¿será que algún día me vas a dejar sin comer? Yo veo que tú le das de comer todos los días a pajaritos, pero a veces tengo temor que tú me dejes a mí un día sin comer porque no tengamos alimento, no tengas para darme. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Como madre, dígame. ¿Cómo se sentiría? Se sentiría casi ofendido, diría, mi hijo, sabes, para mí eres más importante que una ave. Y si yo tengo para darle una ave, ¿cómo crees que no te voy a dar a ti? A ti jamás te va a faltar un alimento, tenga lo que tenga que hacer. Y eso es lo que hacemos los padres, ¿cierto, hermano? No por afán, sino porque es un compromiso y una responsabilidad. ¿Y qué dice el Señor, hermano, acerca de eso cuando pone el ejemplo? Y dice, si vosotros como padres que amáis a vuestros hijos, lo tienen amor,
Si ellos le piden un pan, no le dan una piedra. Y si le piden que otra cosa, no le dan una serpiente. Pues mucho más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a los que le piden. Cuando nosotros nos vamos a trabajar afanadamente, estamos afrentando a Dios diciéndole esto. En primera, dudo de que Dios pueda hacer lo que ha dicho en su palabra. Que Él me va a sostener, que Él es quien me mantiene, Él es quien me va a dar siempre lo que necesito. Aunque yo tenga que ir a trabajar, porque ese es el medio que Dios ha dejado para traer los recursos que Él ha prometido darnos. Desde la salud, la vida, el cuerpo y todo lo demás viene por añadidura, pero utiliza el medio de un trabajo para traerlo. No que yo esté con las manos para arriba, Señor, y que me caiga lo que necesito. Pero cuando decimos yo me voy a trabajar porque si no, no como, o yo me afano en el trabajo y no tengo tiempo para las cosas de Dios, estoy diciendo a Dios que Él no es lo suficiente poderoso, no es lo suficiente soberano de lo que Él dijo, que tal vez sí pueda o no pueda mantenerme, no sé si sabrá cómo hacerlo, eso estoy diciendo de Dios. Tal vez no es lo suficientemente sabio para mandarme los recursos que Él ha dicho que me daría. Eso estoy diciendo con mi forma de actuar cuando yo me pongo a trabajar con exceso, con mi mente solamente enfocada en el mañana, en el que va a pasar, en el que tengo que almacenar, y estoy diciendo, Dios no es lo suficientemente sabio, o tal vez quiera o no quiera ayudarme. Estoy poniendo todo eso en tela de juicio y se convierte en una desobediencia a Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Eso se va al extremo, eso es peligroso. Eso es un gran peligro, porque no solamente, como dije hace un momento, muchos cristianos se pueden enfriar, perder su primer amor, pero muchos no pueden alcanzar la salvación, porque primero se afanaron en esto. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesús venga, por haber encontrado muchos en el afán, pueden, o nunca fueron salvos, o no van a ser salvos. Mire esto lo que dice en Marcos capítulo 4 y el verso 19. Para que veamos que esto es algo perverso y malvado, por eso el Señor quiere que dejemos el afán. El afán, el afán. Marcos capítulo 4 y el verso 19. Pero los afanes de este siglo, que son los afanes, la forma de pensar por las cosas del vestido, la comida y el beber, y la casa y lo que quiero tener el día de mañana. Afanadamente, claro. No es malo que usted desea tener un carro, una casa, como parte de su vida natural y lo que necesita, los recursos. Pero mientras no haya afán, ahora muchos podrán decir, hermano, yo creo que no es pecado, yo me conformo con lo necesario. Le diría una pregunta, en eso necesario que usted dice sinceramente que es bueno lo necesario, ¿usted se afana, siente afán por lo que está viviendo solamente con lo necesario que pide? Si se siente afanado nuevamente, tiene que recapitular este estudio del Sermón del Monte y mirar hacia el cielo para que vean las aves. Y vuelva a entender y le pida perdón a Dios si siente afán. ¿Se entiende? Porque luego por el afán a veces, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Entiende? Por el afán. Es que tuve algo que hacer. Es que fue más importante aquello que Dios. Eso es afán. Muy bien, ¿qué dice? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Bueno, nuevamente 19. ¿Qué pasa? Cuando alguien se afana, oye la palabra de Dios primero, pero por el afán de este mundo, se le apaga. Se le apaga. La vida espiritual se le apaga. Los afanes de este mundo la van a apagar. Es que me encontré un trabajo, es que esto, es que el otro, es que el otro, y al rato estás fuera. Ya no hay comunión con Dios, ya no hay asistencia en la iglesia local, ya no hay participación como miembro del cuerpo de Cristo, y dices, no, es que me ocupé, simplemente, no, pero fueron los afanes de este mundo. Muy bien, en otra escritura más, en Lucas capítulo 21 y el verso 34, hablando de estos afanes como son un peligro y es un pecado si los cometemos.
Dice, mirad también por vosotros mismos, o sea, tengan cuidado cada uno de ustedes. Que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida. Otra vez la palabra afanes de esta vida. Una búsqueda desordenada. Eso significa la palabra afán. En esas cosas materiales. Luego vamos a utilizar esta palabra bien hecha para la búsqueda del reino de Dios, porque también dice buscar, y también tiene el contexto como de un afán, pero es para las cosas de Dios. Con el mismo afán con que se busca lo terrenal, incansablemente, inagotablemente, así tiene que ser la búsqueda de las cosas de Dios. Pero eso será en otro estudio, en otra enseñanza. Así es que dice que nosotros tenemos que tener cuidado que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, el día de la segunda venida. ¿Y qué más dice? Porque como un lazo vendrá sobre vosotros, o sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor en su segunda venida? Mucha gente está afanada. Vuelvo a decir, no está yendo a trabajar normalmente por el pan de cada día y los 6 días de la semana y todo para cubrir lo necesario su hogar, un padre responsable. No, está hablando del enfoque por las cosas exageradamente, por estas cosas terrenales que al final nos van a traer condenación. Es un peligro, hermanos. Pero ¿cuál es la solución? Ya vimos la raíz del mal. El Señor nos enseñó cómo cortar esta raíz. Ya le identificamos la raíz. ¿Vivo afanado? Tengo esa raíz. Pero ¿cuál es la forma de cortarla? El Señor dice, piensa, detente por un momento y empieza a observar al cielo. Mira por un momento las aves. Mira por un momento las flores del campo. Valora lo que es la vida. Dios te dio la vida y Él tiene el poder para cubrir tu cuerpo y para extender tu vida, no tú por mucho que te afanes. Si entendemos eso de corazón y con reverencia a Dios lo hacemos, podremos vivir sin tensiones, sin estrés, de por ahí con buena salud, de por ahí con buen estilo de vida. Porque vemos cristianos que nos mata la amargura con tanto estrés, porque después del estrés viene la amargura. Y ya no te soporto, ya no me soportas. Porque tienes un carácter que eres un peligro, explotas en cualquier momento, arruinas la fiesta, arruinas el día, arruinas el lugar donde estás, y en vez de estar feliz y produciendo más buena salud, te sigues enfermando. ¿Se entiende? ¿Cómo quiere tener sus días usted? ¿Quiere tener buenos días? ¿Quiere gozar de buena vida? Vea esto es una buena razón, una buena enseñanza para poder tener buenos días, buena salud, vivir de años pero con buena salud. ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Otro capítulo, otro versículo más que está en Lucas capítulo 10, el verso 41 y 42. Lucas capítulo 10, verso 41 al 42. La historia de Marta y María cuando Jesús les visita. Y vamos a terminar. Marta y María están ahí. Marta, ¿quién es? La afanada. ¿Se recuerdan? Marta, la afanada en sus trabajos cotidianos. El Señor le viene a decir, no tienes cuidado de que María no me ayuda. Pero hay muchos nos excusamos de que, es que yo tengo trabajo, por eso no voy contigo a la iglesia. Vete tú. ¿Se entiende, hermanos? Como hombres. Hay hombres que así hacen con las mujeres. Vete tú a la iglesia, llévate los chamacos. Yo voy a descansar, pues trabajé toda la semana. Me siento agotado, cansado. Y Marta estaba en eso. Marta estaba diciendo, hay que calentar los frijoles, hay que calentar el arroz porque Jesús llegó, hay que darle de comer. Hay que hacer tortillas a mano. Y afanada. Mientras que María, ¿dónde estaba? Estaba escuchando la enseñanza. Estaba escuchando lo más glorioso, lo más importante,
lo más necesario, lo principal y lo primordial. Alguien que sabe acomodar las cosas en su lugar. Ahí estaba María por un lado y estaba Marta por otro lado, poniendo las cosas que no son primordiales en el lugar primordial. ¿Qué pasa? El Señor, mire aquí, mire lo que le dice a María. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, perdón, le contestó Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esto es lo que viene después de tanto afán. Hay turbación. Hay turbación, ya no hay paz, ya no hay seguridad, ya no hay calma, ya no hay gozo. ¿Se entiende? Se pierde la paz, se pierde la alegría. Te está quitando el gozo de salvación el afán de este mundo. Te roba el sueño. Te despiertas de madrugada, te desvelas porque estás pensando mañana. ¿Y qué voy a hacer mañana? Pero si mañana no ha llegado, dice la Escritura, basta a cada día su propia carga, su propio peso, su propia responsabilidad de cada trabajo, de cada día. Tal vez el de mañana es más suave que el de hoy, tal vez el de mañana es más fuerte que el de hoy. Pero ¿para qué tienes que acumular más peso del de mañana para el de hoy? Basta el de mañana, ya trae su peso. Pero por estar pensando en el de mañana, en vez de haber dormido 8 horas o 7 horas, dormí 5 o 4. Y al rato por el desvelo viene el insomnio, y por el insomnio vienen enfermedades. Por falta de descansar y reponer fuerzas y energía cuando duermo, y la salud que Dios me provee por medio del sueño cuando yo estoy durmiendo, estoy también haciendo que mi cuerpo se regenere de células, y células que son vitales para mi salud. Pero no, yo estoy preocupado por mañana. Voy a parar a las 4 de la mañana, voy a parar a las 5 de la mañana, y ya ni dormí. Me dormí tarde pensando en mañana, y luego al final fui sin energías a trabajar. Y cada vez voy de mal en peor. Y eso es lo que estamos a veces, hermanos, sin darnos cuenta, viviendo una vida afanada, sin reposo, sin descanso, sin vida. Estamos cavando nuestra tumba poco a poco. Y nuestra tumba físicamente y nuestra tumba espiritualmente. Muy bien, ¿qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay que dejar de hacer ciertas cosas. Hay que acomodar las cosas buenas en su lugar. Y primordiales. ¿Quién es primordial? Es Dios. Dios es primordial en nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Dios es primero. Dios es primero. Antes que cualquier otra cosa o persona, Dios es primero. Y le dice, verso 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que cuando no sabemos elegir, vamos a tener nuestra consecuencia. Los afanes de la vida le estaban apagando a Marta lo que escuchaba de Jesús. Por ahí escuchaba, ¿verdad? De lejos. La palabra del Señor, el Señor dijo. El Señor dijo. Sí, pero con el afán te está apagando la fe que deberías de tener, la fe que debería de aumentar en ti y en mí. Para que tenga tanta confianza en la palabra del Señor y le crea que Él ha dicho que Él ha hecho mi cuerpo, que Él me da la vida y que tiene el poder para suplirme lo que yo necesito por los recursos que Él me ha dejado. Y yo le creo al Señor. Y tengo fe y confianza y le honro al obedecerle esto, y no me voy a afanar, no voy a dejar que este pecado del afán, que puede ser como cualquier otro pecado, robar, matar, mentir, adulterar, que son lo mismo, tiene el mismo peso porque los otros me condenan, este también me va a condenar si yo no hago caso. Este también me va a conducir al infierno si yo me afano por las cosas de este mundo, porque eso es lo que viven los paganos. A eso se dedican los paganos, a ese afán de ese estilo de vida. Y no honro al Señor. Pero si yo sé escoger y hago como María, esa parte, dice, es la mejor y no se nos será quitada. ¿Se recuerdan que una vez Jesús vino cuando estaba enfermo Lázaro y Marta le dijo, Señor, mi hermano ya lleve? ¿Y qué le dijo al Señor? Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? A veces no le creemos tanto a Dios, porque el afán de este mundo, hermano, nos lleva a dudar de Dios. Nos lleva a ser hombres de poca fe. Y eso va a ser el próximo tema probablemente para seguir un poquito más con este estudio. Hermanos, aprendamos hoy que de Dios son todas las cosas. Él hizo el mundo y todo lo que en él habita.
No venimos de una evolución ni del mono, venimos de Dios. Dios nos hizo. Y si Él nos hizo, hermano, es como el que hace un vehículo, un carro. Tiene la capacidad, el genio para crear un carro, pero no sabe al rato que está en la gasolinera ponerle gasolina al tanque, no sabe dónde está para abrirlo. Eso es como decir que tonto es, no sabe, ¿verdad?, nada de lo que hizo. Pero ¿acaso Dios no sabe lo que hizo con nosotros? Dios sabe lo que hizo. Y si lo que hizo, lo hizo muy bien, ¿creemos también que puede suplir lo que necesita nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces. Y vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza. Y hay que mirar al cielo. Hay que mirar un poquito, hermanos, hacia el cielo para ver las aves. Y que nos den una tremenda lección de lo que ellos experimentan y viven. Usted no va a mirar a un ave, como le dije hace un momento, que se muera de un paro cardíaco, ni que diga tiene demasiado estrés. ¿Verdad que no? Nunca va a ver eso. Porque ellos no viven con ese afán. No viven, y Dios le puso su naturaleza, que no vivan en ese afán. Pero Dios quiere enseñarnos a nosotros a ser así, confiados en nuestro Padre, confiados en nuestro Dios. Pero ser sabios, hermano, seamos sabios, hay que ser pensantes, hay que pensar. Dios nos dio una capacidad inmensa para pensar. El cerebro que nos dio, seguro tiene una gran capacidad que nosotros no hemos desarrollado, que de ahí lo tenemos, hermano. Pero solo por no pensar, solo por no actuar, por no ver, nos hemos hecho un poco necios, insensatos. Y la Biblia dice que tenemos que ser diligentes. Diligentes, hombre sabio que trae acarrear para los suyos, provee, tiene todo organizadamente, se prepara para el día de mañana. No está afanado, está preparado. Es muy diferente. Y ese es un hombre sabio. Podemos ser así como la hormiga y aprenderle de esa hormiguita. Por ahí hay muchos ejemplos más, pero hoy decimos a la hormiga. Está el conejo, la liebre, pues no. De tantas cosas que el Señor nos muestra para que aprendamos a vivir una vida apropiada. Amén, vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor porque de seguro hemos vivido afanados, hermano. Ese afán que nos ha llevado a dudar de nuestro Dios, a poner en tela de juicio que el Señor de alguna manera con su sabiduría nos va a proveer todo, desde la salud. Hay gente que está afanado porque no tiene una salud completa, está afanado por traer dinero en el bolsillo, muchas cosas que se vuelven afán en esta vida, está afanado por otras cosas que son materialismo, y eso es una afrenta a Dios. Pero gracias a Dios por su palabra para que aprendamos a vivir sometidos a Dios en obediencia y humildemente. Señor y Padre bueno, le damos gracias, Señor, nuevamente por esta palabra que nos da